verso 3 al 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 7. Indica cuando ya esté ahí, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 7. Dice de la siguiente manera: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Verso 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Señor, te damos gracias porque podemos, Señor, estar reunidos en tu nombre y sabemos que aquí estás con nosotros. Señor, tomamos el tiempo para escuchar sabio consejo. Te pido, Señor, uses mis labios, ordena, Señor, los pensamientos y permite, Padre, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas y que éste traiga, Señor, el fruto que siempre ha traído tu palabra, que es al 100%, Padre. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este va a ser nuestra base bíblica del día de hoy, así que no la pierdas, aunque vamos a estar viendo diferentes versículos. Algunos otros, todos te los voy a proyectar aquí en la pantalla por si los quieres ver y no perder esa cita. Y es que hoy quiero hablar acerca de este punto que el apóstol Pablo da a su discípulo Timoteo, o uno de sus discípulos, porque no solamente fue Timoteo, fueron varios los discípulos que tuvo Pablo, pero Pablo escribe encarecidamente a Timoteo diciéndole: es necesario que atiendas a esto. Siendo que Timoteo había sido consagrado por la familia y que estaba dentro del propósito como aquel encargado por parte de Pablo de la iglesia que iba levantando, que Timoteo llegase y adoctrinara, para que enseñara, para que discipulara a los que había dejado, mientras Pablo iba a otro lado y seguía en ese proceso. Iba a otro lado, empezaba a levantar la congregación, le empezaba a juntar a la iglesia, y entonces pedía que algunos de estos discípulos, uno de ellos Timoteo, fuera y entonces estuviera haciendo esta labor de discipulado. Por eso le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, que fueras ahí cuando fui a Macedonia, cuando él se adelantó. Y entonces habla específicamente de algo. Dice que es necesario que tuviera cuidado con que no se enseñase diferente doctrina. ¿Ok? Hoy quiero hablarte un poco acerca de esto. Creemos en ocasiones que la diferencia de doctrina o la diferencia entre congregaciones tiene que ver solamente con un pensamiento que una persona desde este lado del púlpito o detrás de las cámaras habla acerca de una idea, pero no en todo caso es de esta forma. En su mayoría, sin dudar, es como se pueden ver las situaciones de diferentes doctrinas, diferentes corrientes y aún situaciones que ya son sectarias. Sin embargo, la diferente doctrina no solamente viene por la cuestión de escuchar a alguien dar un mandato o estar hablando acerca, si acaso, de legalismo o libertinaje u otras tendencias, sino que también tiene que ver la manera en cómo nosotros vamos aprendiendo o vamos escudriñando de parte de Dios. Entonces, cuando Pablo manda a Timoteo, está diciendo: sabes, ve y cuida, ve y discierne, ve y escucha, ve y estate entre los hermanos y preséntate, para que no ninguno enseñe o alguno enseñe diferente doctrina.
Porque a veces en nuestro pensar creemos que hay ciertas cosas que podemos cambiar o podemos saltarnos, o interpretamos de diferente manera la ley, o interpretamos de diferente manera ciertos extractos de la escritura, y a lo mejor tú no estás de este lado del púlpito. Sin embargo, la forma en cómo nos expresamos, la forma en cómo convivimos, la forma en cómo nos congregamos, habla mucho de esta manera y transmite también a las personas. Y sin darte cuenta también estás siendo parte de esta mala enseñanza o la diferencia en la doctrina. Para esto tenemos que entender que la enseñanza con respecto a la doctrina no se trata solamente de lo que nosotros vemos bajo la ley y bajo la gracia, sino también de cosas que también nosotros tenemos por comunidad. Sí, nosotros somos la parte de la comunidad cristiana que tiene como nombre Encuentro y Salvación. Y nosotros tenemos una visión, tenemos una misión, tenemos una forma de trabajar. Diferentes congregaciones tendrán su misión y su visión conforme Dios se los haya establecido, y todos formamos parte de una iglesia. Este es un tema que después vamos a dar para que se diferencie lo que es congregación y lo que es iglesia, y no se malentienda las cosas que realmente son de una y competen a otra, ¿ok? Son diferentes, y dentro de esto puede estar en la congregación leyes comunitarias, liturgia o la manera de llevar a cabo los cultos, los horarios, etc. Esos son parte de simplemente normas que nosotros la establecemos bajo la comunidad, y que eso no tiene nada y no compete nada a lo mejor con otras congregaciones, y mucho menos con la iglesia en general, ¿sí? Ya hablando de iglesia en general, estamos hablando entonces sí de la esencia de la doctrina, que es acerca de la gracia, el infierno, la vida eterna, el bautismo, el Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, la deidad de Jesucristo, la deidad del Espíritu Santo, y todo esto, que esto ninguna de las iglesias o ninguna de las congregaciones, perdón, con la iglesia en general puede diferir, ¿sí? Entonces, dentro de esto, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: cuida de esto, cuida que no se enseñe, que no esté dado a malas interpretaciones, y entonces se base en una diferente doctrina, ¿ok? Este término de doctrina en el Nuevo Testamento hace denotar simplemente la enseñanza. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo con respecto a Primera de Timoteo capítulo 4 verso 13. Permítame, porque aquí lo puse mal. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esa parte de enseñanza es la misma significado o la misma palabra que utiliza Pablo para decir diferente doctrina, diferente enseñanza, diferente forma de enseñar. Primera Timoteo capítulo 5 verso 17 también lo anuncia: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa parte de enseñanza es lo mismo, es la doctrina, es esa palabra que utiliza Pablo en la carta de Timoteo para decir que no vengan con diferente doctrina, o que no estén enseñando una diferente doctrina. Es esa parte de enseñar. Y esto es frecuentemente designada al contenido de la información o ideas que se transmiten. Dentro de la transmisión de esa idea, Dios utiliza varios métodos, como pueden ser parábolas, simbolismos, representaciones, sueños, profecías, etc., etc., etc. Pero a lo que nos compete a nosotros hoy es que más adelante en el verso 4, cuando está hablando Pablo con Timoteo, le dice: por favor, cuida de que no haya diferentes enseñanzas a las que deben de corresponder. Y entonces dice: no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Y esto es de lo que quiero hablarte, porque pensamos que solamente es la parte de cuando un hombre enseña, o cuando un hombre sustrae ciertas cosas y no lo enseña, y están desviados, y que tal vez tú dices: yo conozco algunas, por ejemplo, el hecho de que
tengamos que guardar el sábado y no el domingo, que las reuniones tienen que ser el sábado y no el domingo. Y por eso hay discusiones grandes. Hay discusiones grandes por si se tiene que bautizar totalmente sumergido en agua de una alberca o tiene que ser totalmente el río Jordán donde tiene que ser bautizados y etc. Muchas cosas que simplemente entran dentro de esto, ¿ok? Entonces, quiero hoy hablar acerca de esta parte donde el apóstol Pablo está diciendo, ten cuidado con esa enseñanza, las fábulas, que no presten atención. Ojo, está diciendo ni siquiera presten atención. No se trata de que nosotros somos los que tenemos que discernir. La simbología ahora para nosotros con respecto a Timoteo es la misma que ahora nosotros tenemos bajo el Espíritu Santo. Hoy no tenemos la necesidad de que el apóstol Pablo haya mandado a Timoteo a esta congregación y esté discerniendo si la enseñanza o lo que se está dando a conocer como ideas es correcto o incorrecto. Porque ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo, el cual nos va guiando y la misma palabra nos enseña conforme a sí misma de las cosas que están bien y están mal. Entonces, tú y yo ahora lo que necesitamos es sí comprender cuál es la diferencia. Y es que para no prestar atención, si tú empiezas a ver ciertos movimientos o ciertas ideas, puedas tenerlo presente y al final ni siquiera es con el hecho de estar prestando atención para ver si lo dijeron bien, para ver si no lo dijeron bien, sino para el hecho de que simplemente no le prestes atención, porque son cosas que simplemente deben de pasar desapercibidos en la congregación. Y estoy hablando a cosas, como ya lo dije, que no tienen que ver con lo fundamental de la iglesia, sino que simplemente tienen que ver con cosas éticas, normativas, con respecto al consorcio o la forma en como nosotros en comunidad nos movemos, y que también esto afecta los lugares de trabajo, los lugares de sociedad, en las células donde nos movemos, ¿ok? Entonces, una de las cosas que dice, no prestes atención a fábulas. Las fábulas, que son muy diferentes a las parábolas, el hecho de que Jesucristo enseñó por medio de parábolas y no por fábulas tiene un sentido. Y es que cuando nosotros estudiamos sin aún la Biblia, sino simplemente el hecho de que son fábulas y parábolas dentro de la literatura, nos damos cuenta que la parábola solo intervienen actores humanos, es decir, tiene una ejemplificación solamente. ¿Qué quiere decir? Que ponen como ejemplo ciertas situaciones, ¿ok? Las parábolas ponen a ciertas situaciones para ejemplificar ciertas cosas, aunque a lo mejor se inventen el nombre de Juan, el nombre de Panchito, el nombre de otras personas. Eso no es lo relativo, sino el hecho de que se ejemplifica algo que está al natural o que tenemos por vista común, a diferencia de lo que es la fábula. La fábula son factibles a aceptar que haya animales, humanos y hasta objetos como si se trataran de humanos. Es decir, está hablando de la fantasía, los cuentos fantásticos. Y ahí tú puedes ver, no se diga hoy en día con los grandes cuentos, ¿no? Acerca del zorro y la cigüeña que están hablando ahí, están diciendo el conejo y la tortuga. Esos son fábulas que se ponen o se tratan de interpretar por medio de algo místico o algo fabuloso, algo que no está de acuerdo a lo palpable, es decir, que estos animales hablen y se comporten de esa manera para dar a conocer ciertas ideas. Esta es la diferencia que tú y yo necesitamos tener. Hay diferentes tipos de fantasías dentro de lo que el apóstol Pablo y Pedro relacionan. Por ejemplo, te voy a demostrar acerca de esto. Tito capítulo 1 verso 10 nos dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, que está hablando acerca del punto de los judíos, ¿sí? Y dentro de esto, el apóstol Pablo también habla con respecto a Tito, o la carta que escribe para Tito,
en el capítulo 1, ahí mismo, pero en el verso 14, que nos habla acerca de esto, no atendiendo a fábulas judaicas, ¿sí? Está hablando ya de mitos, de subrealidades judaicas, ¿sí? Que esto es lo que tiene que ver con respecto a que se salen de la realidad, se salen, ni siquiera están dentro del misterio de Dios, sino que simplemente se salen para hacer algo místico, ¿ok? Ahorita te explico un poquito más acerca de estas cosas. Te estoy poniendo los ejemplos que la misma Biblia nos habla con respecto a estas fábulas. Primera Timoteo capítulo 4, verso 7. Primera Timoteo capítulo 4, verso 7 nos habla también acerca, desecha las fábulas profanas y de viejas, ¿sí? Está hablando acerca de otras que también utilizaban en ese tiempo. Y también el apóstol Pedro también lo habla. En segunda carta de Pedro lo habla en el capítulo 1, en el verso 16, acerca de esto. Porque no nos hemos dado a conocer, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, mitos, leyendas, cosas fantasiosas con respecto a quién es Jesucristo y su poderío. Si notamos, la Escritura nos hace también referencia de cómo hay ciertas ideas que se van a la fantasía, ¿sí? Por ejemplo, yo te puedo decir una, de camino hacia visitar a mi suegra allá en Tabasco, pasamos por una parte ya cercana a final de Puebla, ya cercana a Veracruz, donde hay una congregación muy grande que se le ocurrió hacer una paloma gigante encima del templo, porque ellos aseguran, o el líder asegura, que cuando venga el arrebatamiento, las personas se van a subir a esa paloma y Dios los va a llevar en esa paloma en el arrebatamiento. Porque la Biblia dice acerca de estos miles de hombres que van a ser escogidos y resulta que son gente de Puebla que viven en estas localidades y van a ser llevados por medio de esta paloma. Es una fantasía. La Escritura no nos habla acerca de eso. Nos habla acerca del punto donde el Señor se verá o se dará a conocer, y dice que todo pueblo, toda nación, toda tierra lo verá. Todos. Y todos proclamarán que Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Entonces, de esta misma índole es que hay muchas fábulas que se hablan, y dentro de esto la imagen que presentan simplemente es fantasiosa. Por ejemplo, hace poco también se habló acerca de una situación que vivió Dante Gebel con respecto al hablar acerca del arrepentimiento de Judas. Y ciertamente parece coherente su manera de hablarlo o expresarlo, pero la Escritura nos dice que Judas es el hijo de perdición. Es decir, que aún en la profecía que hace el profeta en el Antiguo Testamento, habla acerca de que aquel que lo entregara no iba a tener forma de escapar del infierno. Y la Escritura es verdad. Así que aunque se justificase el hecho de que como él lo interpretó y como lo dio, y diciendo no me sorprendería que estuviera en el cielo, está hablando de manera fabulosa o mística que se sale de la coherencia literal y coherente de la voluntad de Dios, el cual nos dice claramente y con dolor, claro está que quisiéramos que pudiera haber arrepentimiento para todas las personas, pero dice la Escritura que no, que para Él no. Entonces, hay muchas de las situaciones que parecieran para nosotros ser coherentes, tener un carácter aún hasta de milagro, pero tenemos que analizarlo juntamente con esto. El hecho de que no nos dejemos ir por las fábulas,
No nos dejemos ir por lo místico, ¿sí? Lo fantasioso. Y esto cae muy a medida en nuestra manera de pensar como seres humanos. Lo fabuloso o lo místico que nosotros podemos tener es que en muchas de las ocasiones creemos que la escritura por sí sola tiene el poder de realizar lo que tú pidas. Esto es lo que buscan parte de los gnósticos, parte de personas en la hechicería, cuando hablan acerca del poder que tiene por sí misma la escritura. Pero cuando habla la escritura acerca del poder que tiene, habla del poder para el arrepentimiento y para cambiar a las personas. No para que tengamos el hecho del poder, como la escritura también nos dice, de tu boca sale o tienes el poder de la palabra. No es para decir entonces yo me creo rico, yo me creo rico, yo me creo rico y voy a ser rico, sino del hecho de poder declarar con nuestra boca lo que la Biblia realmente revela. ¿Y qué es? Es a Jesucristo. La escritura plenamente revela a Jesucristo en todo, ¿ok? Así que dentro de las fábulas tenemos que cuidar eso. También continúa diciendo con respecto a esto el apóstol Pablo, que tengan atención de las fábulas, no pongan atención ni a las fábulas ni tampoco a las genealogías interminables. Esto es de los otros puntos que sucedía con los judíos. Los judíos cuando acusaron a Jesús, que les decía, ustedes son pecadores, necesitan lavarse, necesitan cambiar, siempre se ponían los fariseos, se ponían los hombres de la ley a decir, pero tú qué puedes decir que nosotros somos pecadores o que somos esclavos, si nosotros somos descendientes de Abraham. Y empiezan a hablar acerca de las genealogías interminables, del hecho del ser humano por trascender en su historia y decir, mira, tal vez yo vengo de una familia que tuvo situaciones, pero ahora lo corto y mi familia va a ser diferente y ya la hicimos. Eso también es un error. Claro está que la palabra del Señor nos habla y nos dice que nosotros somos partícipes para el cambio de nuestras generaciones, pero nuestras generaciones también tienen que aceptar que son pecadores, también tienen que arrepentirse, también tienen que aceptar a Jesucristo, también tienen que vivir en santidad, también tienen que buscar un tiempo de oración, también tienen que buscar el crecer, también tienen que buscar hacer esa comunión con Dios y no solamente lo que tú estás poniendo. La escritura claramente nos habla y nos dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Pero cuando se lo dijo a este hombre que estaba con Jesucristo, no fue para decirle, por cuanto tú creíste, ya los demás de aquí en adelante estás librado. No, sino el hecho de que al creerlo, tú vas a empezar a cambiar y tú vas a poder ser ejemplo y punta de lanza para los que vienen de tu generación, y que tal vez de aquí a una o máximo 2 generaciones que te recuerden puedan decir, mi abuelo, mi papá hacía, hizo, cambió, nos enseñó, nos educó, nos guió, nos mostró a Dios. Y entonces ahí es cuando la historia realmente cambia de generación en generación en generación. Pero cada uno tiene que hacerlo. Y aún así hay ocasiones en las cuales nosotros seguimos teniendo esta parte de la genealogía interminable. De esa parte donde nosotros pensamos que por arraigarnos a ciertas cosas que no discernimos, simplemente transgiversa el sentido de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, ahora te voy con ejemplos ya más comunes en nosotros como congregación. Las personas que dicen, pues yo mira, no asisto a la congregación, pero de vez en cuando mando diezmo o mando ofrenda, o no asisto a la congregación, pero voy a la célula. No asisto a la congregación, pero no dejo de leer la escritura. Y ciertamente te lo repetimos. No es el hecho de que nosotros te queramos tener aquí. No es el hecho de que nosotros simplemente estemos insistiendo en algo que el Señor nos dice que es bueno. Que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Que si tú lo quieres hacer, tienes toda la disposición de tomar tu propia decisión. Sin embargo, no esperes que el día de mañana sea la culpa
de la congregación o del pastor el hecho de cómo te está yendo en la vida. Porque esta es la diferencia, que tú puedes tomar la decisión, y si para ti los domingos que se supone tú y yo estamos teniendo en conciencia de decir, este día es del Señor como la Escritura nos lo revela, y voy a apartar y me voy a esforzar y voy a hacer todo lo posible para estar con mi Dios, no con mi pastor, no con mi líder, no con mi congregación, sino con Dios. Ese es el punto. Si esto se vuelve irrelevante para tu vida, simplemente se va a volver innecesario para tus generaciones. Así de sencillo. Y te lo demuestro en la Escritura. Cómo hay ejemplos que nos habla de cómo el padre dice, bueno, no creo que suceda tanto si no le digo a mis hijos que están mal. No creo que suceda esto. Ahí la vamos librando, ahí vamos bien. Simplemente si se vuelve irrelevante para ti el compromiso con Dios, simplemente no esperes que la siguiente generación tenga un avivamiento, porque va a ser ahora para la siguiente generación innecesario. Y te lo repetimos, ciertamente los primeros que quisieran negarse a venir a la congregación, y te somos plenamente sinceros, somos nosotros como pastores. Hay veces en los domingos que decimos simplemente no, Señor, haz algo, cambia algo, manda a alguien más, haz lo que tengas que hacer. Pero nos recordamos y sabemos que el compromiso no es con la congregación, es con Dios que nos llamó. Y más allá de venir a servir, venimos entendiendo que nuestro día está dedicado para Dios. Y lo curioso es que ni siquiera es el día completo, porque nosotros también utilizamos el domingo para hacer ciertas actividades, para estar acomodándonos a las cosas que no alcanzamos entre semana, y las metemos ahí medio forzaditas los domingos para salir de la semana e iniciar dentro de la siguiente semana laboral, o esa semana laboral, poderlo no tener tantas deficiencias. Y es natural, nosotros también lo padecemos. Pero para nosotros es importante mostrar ahora a nuestra generación y la generación de nuestra generación, mostrarles acerca de lo que realmente es valuable, lo que realmente es la dedicación. Porque no se trata de venir y hacer simplemente un show. Y eso es parte de las fábulas y genealogías interminables. Porque la fábula te va a decir, mira, no te preocupes, no vengas a la congregación, no mengues a tu carne, no te niegues a ti mismo. Te lo voy a poner así de claro, como lo hemos visto ahora en unos anuncios en YouTube, de aquellos que se quejan mucho de que sale la hermana Laida y el hermano no sé quién y el tiempo de oración. Y dicen algunas frases donde Dios te ama tal como eres. Específicamente esa frase es incorrecta. Dios no te ama como eres. Dios te ama por ser al que busca al Señor cambiar. Y ama al que le obedece, al que cambia, al que decide quitarse el pecado de encima, morir a sí mismo y seguirle a Él, servirle, amarle, apasionarse de Él. Y otra de las frases que también dice es que no te preocupes, las situaciones que estés pasando, ¿verdad? Dios no va a dejar de escuchar tu oración. La Escritura claramente dice, y ejemplo ponemos con respecto a lo que dice específicamente Pedro, donde dice que si el marido tiene conflicto con la esposa, si ha sido malo con la esposa, si ha tenido situaciones ásperas con la esposa, si ha endurecido su corazón con la esposa, las oraciones no son escuchadas por Dios. Y lo dice claro. La fábula y la genealogía interminable le dice a la persona, no te preocupes, Dios te escucha. Así que mira,
Pues, está loco, es legalista el pastor, ahí te quiere tener todo el día, no entiende que tú trabajas, no entiende que tú te esfuerzas, no entiende que tú también te vives, no entiende que hace calor en la congregación y no te pone un aire acondicionado, no entiende que tienes otras situaciones más importantes como visitar a tu hijo que no has visto, y específicamente el domingo es cuando tienes el tiempo, y ahí es cuando esto se vuelve realidad. Porque pensamos y creemos que la Escritura nos dice ciertas cosas y dejamos que esto nos venga a enseñar o tratar de enseñar la conciencia, que nuestra conciencia es doctrina de demonio, es doctrina humana, es doctrina simplemente que no es de parte de Dios, como le dice el apóstol Santiago. Es de nosotros. Porque curiosamente tú lo puedes ver. Tienes algunos otros compromisos y vas a hacer espacio. Y desafortunadamente te digo que cuando Dios te busca, no te va a buscar ahora de manera sutil. Te va a buscar de manera hasta agresiva, pareciera ver. Enfermedades, situaciones difíciles. Y es cuando entonces sí, aún hasta los pastores deben de tener una función 24/7 para atender a la congregación. Ahí sí, pastor, no me interesa que esté durmiendo a las 3 de la mañana, pero yo estoy sufriendo, atiéndame. Pastor, no me importa que usted tenga otras actividades el viernes, el sábado o el domingo, por favor atiéndame, ahora sí. No podemos vivir de esta manera porque nos hemos dejado guiar por algunas enseñanzas diferentes a la doctrina que vienen por medio de fábulas y genealogías interminables. El apóstol Pablo en esta parte de la genealogía nos advierte sobre evitar debates estériles, es decir, que no tienen fruto, y disputas inútiles sobre temas insignificantes o descontentos a la verdad del evangelio. Porque ahí es donde salen muchas de las ocasiones. Es que ciertas situaciones, yo sé que por medio de esto yo voy a poder ganar a mi familia. Pues desde ahí estás equivocado. La Escritura no nos dice que nosotros somos los que ganamos a la familia. Quien gana a la familia es Dios. Es que yo tengo que estar ahí para decirle, sí, está bien, exhorta a tiempo y fuera de tiempo, pero quien trae el verdadero parte del entendimiento de estar pecando o el redarguir acerca del pecado es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está con aquellos que no están discerniendo lo que el Señor está hablando con respecto a podernos poner de acuerdo en esto. En un mandato específico que continúa después el apóstol Pablo diciendo, pues el propósito del mandamiento o de los mandamientos es el amor. Pero no te confundas, porque de aquí es de donde salen estas situaciones difíciles. Cuando nosotros pensamos que amor es amor, ya esto es algo que está muy sonado en redes sociales y más con respecto a la situación que hoy vivimos con la ideología de género, donde te dicen amor es amor. Y claramente has escuchado esta frase donde dice, ok, entonces amor es amor, agua es agua, da lo mismo que tomes el agua del grifo que tomes agua del garrafón. Pues no, no es lo mismo. Aunque es agua, hay agua que no es purificada y agua que es purificada. Amor no es amor. Hay amor que es purificado y hay amor que no es purificado, que es impuro, que parece amor, que se siente como amor, pero no lo es. Y que lo mayormente visible se vive con las personas que se enamoran y dicen es que él es perfecto, ella es toda una princesa, y después hay un desencantamiento. Se dieron cuenta que la fábula y las genealogías simplemente no están de acuerdo a lo que ellos estaban viendo de la persona, y resulta que entonces sí, el amor no fue amor, porque yo no te amaba por quien eres, yo no te amaba por ser tú, sino te amaba porque me consentías, porque tenías, porque suplías,
porque tenías, etc. Así que amor no es amor. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, mira, hay leyes y hay regimientos por parte de la Escritura, pero el futuro o la esencia de los mandamientos es el amor. Pero cuidado, porque tiene que ser un amor nacido de un corazón limpio. Tiene que ser de un corazón que ha sido transformado. Así que, ojo, es que yo por amor prefiero quedarme con mi familia, los eventos familiares, que ir a la congregación. ¿Sabes qué? No estás dentro del corazón limpio, porque el corazón limpio ha entendido que Dios no es la opción. ¿De qué ejemplo? Deje de respirar. Al fin el aire es opcional. Es vital. El aire es vital. Usted no puede dejar de respirar porque se muere. Dios de la misma manera no es opcional, es vital. La Escritura nos dice que sin Dios nada podemos hacer. Y dice nada. Y nada es nada. No puedo vivir sin Dios. No es opción. Cuando nuestro corazón es limpio, entendemos la vitalidad que necesitamos de Dios, donde tal vez ahora sí, entendiendo que Dios es todo, y decir, Señor, pues adelante. Mira, yo vengo aquí con el temor de dejar a mi familia. Yo vengo aquí con el temor de haber tenido situaciones difíciles y adversas en la casa, en el trabajo, en situaciones donde, híjoles, estoy quedando mal, pero vengo porque tú eres mi vitalidad. Y tengo temor, tengo miedo, no sé qué vaya a pasar. Mi cabeza está dando vueltas que, híjoles, a lo mejor y saliendo de aquí voy a tener situaciones difíciles, se va a complicar el problema. No estoy actuando como debería actuar. En el amor que es nacido de un corazón limpio, decide estar en este lugar o decide estar en comunión con Dios y entender que Dios es el que tiene la respuesta. Y no el amor que simplemente es fingido. Porque aunque tú te quedases, a veces lo que hacemos es más bien soportar y hasta en muchas de las cuentas tolerar pecados con tal de que pensemos o estamos pensando que amamos a la persona. Es que yo amo mucho a mi hijo y si yo le reclamo, se va a enojar conmigo y se va a ir. Prefiero tolerarle su pecado, prefiero tolerarle la vida como la lleva, aunque su finalidad es muerte, aunque su finalidad es el infierno, aunque su finalidad es una pérdida para Dios. Pero yo lo estoy amando. Llegas a una parte fabulosa, mística, de genealogías interminables. Y tratar de convencerte que este es el propósito. Y no, tiene que ser el amor nacido de un corazón limpio, no de cualquiera. ¿De qué manera? Mira, Mateo capítulo 15, verso 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y eso es lo que contamina al hombre. Si tu corazón no está limpio, por más que tú quieras amar a la persona, ¿qué es lo que sale del hombre? Lo que contamina al hombre. Tolerancia al pecado. Es que lo amo. Si lo amas, el Señor nos dice que aún Dios al que ama, corrige, castiga. Nos enseña qué amor tan más áspero. No, es el amor más noble. Lo he comentado, yo doy gracias a mi mamá por muchas de las veces que me dijo no. Y que en ese entonces, claro, en mi adolescencia yo decía, es que mi mamá. Hoy agradezco diciendo qué bueno que no me dejó hacer las cosas que tenía planeadas, porque a lo mejor de una de esas ni siquiera iba a salir vivo. Gracias a Dios. Pero del corazón, porque del corazón salen los malos
Pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y hasta las blasfemias. Es que todavía no es tu tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Un día llegará. Sigue tu vida. Al fin un día llegará. Eso es una blasfemia. Porque entonces tú estás diciendo que Dios es el que se está tardando en actuar, en hacer las cosas. Y los tiempos de Dios son perfectos, pero esos perfectos tiempos son de aquellos que han decidido entenderlos y vivir conforme a lo que Dios los ha llamado a su propósito. Si no, simplemente son fábulas. Y trátate de convencer, pero al final no vas a tener el resultado, porque no es esto. El amor fingido o el amor que no nace de un corazón limpio es de malos pensamientos. ¿Qué garantía nos da tener un corazón limpio? Mateo también, pero en el capítulo 5, verso 8, Jesucristo está hablando en el Sermón del Monte y dice: bienaventurados los de ¿qué? Los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque entonces tienes la capacidad de ver a Dios. Y si ves a Dios y estás con Dios y ves que Él puede hacer las cosas imposibles posibles, entonces tienes la capacidad de que al amar a la persona con un corazón limpio, estás amando verdaderamente como Dios ama a la persona. Y dentro de esto entrará entonces la exhortación, la buena enseñanza, el hablar con la verdad, con justicia, con temor de parte de Dios. Y saber que Dios tiene el control de todo. Ya lo he predicado. Cuando nosotros creemos y decimos que Dios tiene todo el control, ¿realmente lo creemos? ¿O solamente es un hablar y un decir, una fábula que nos ayuda para momentos de difícil situación donde nosotros mismos nos metimos y decir: ay, pero Dios tiene el control de todo? Si realmente tuviera el control de todo, lo tendría de tu vida. Y cuando Dios te dijo no lo hagas, pero decidiste hacerlo, no puedes estar con eso. Así que el corazón limpio es el que decide o el que tiene la convicción de haber visto a Dios. Y esto te permite amar conforme a como ama Dios. Y Dios dejará y permitirá que algunos tengan que ir a buscar alimento entre los cerdos, con tal de que puedan volver en sí y puedan tener un arrepentimiento. Así que el propósito de los mandamientos o el propósito del mandamiento es el amor, pero el amor nacido de un corazón limpio. También tiene que ser un amor de buena conciencia. El amor de buena conciencia, porque existe el amor que no tiene la buena conciencia. Es decir, que no quiere tener en cuenta lo que realmente sucede. Tú y yo hoy tenemos el beneficio de lo que fue profetizado sobre la vida de Jesucristo. Y es que gracias a Él y gracias a lo que vendría, también Dios habló y dijo: entonces derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y por eso Jesucristo les decía a sus discípulos cuando tuvieron la angustia de que Él tenía que irse al cielo, Jesucristo les dice: es que les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no viene. ¿Y de qué nos va a servir el Espíritu Santo? Profetizó desde antes Isaías capítulo 30 verso 21: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, anda por él, y no echéis o no te hagas hacia la mano derecha, ni tampoco tuerzas a la mano izquierda. El Espíritu Santo que te hace ser consciente, y por eso te hablaba acerca de la conciencia. La conciencia que creemos que es del ser humano cuando no lo es así, sino del mismo Espíritu Santo que nos dice por dónde debemos de andar.
Así que el amor que nosotros también hoy debemos de tener es un amor de buena conciencia, que quiere decir que es dirigido por el Espíritu Santo. Porque si no, simplemente es dirigido por tus pensamientos o aún por situación de estimulación demoníaca. Y es ahí donde viene también la situación donde a veces pensamos que el amor que le damos a otras personas tiene un buen propósito, tiene algo de bueno, la mentirita piadosa, la situación de estar escondiendo las cosas y no decir, la situación de hacerlas injustas a otros, de humillar a otros. No es así, tiene que ser un amor de buena conciencia. Porque a veces resulta hasta en esa frase: es que todo lo que te lo digo porque te amo. Hazlo así porque te amo. Es mejor que yo te lo diga a que otros lo sufran o te hagan sufrir, porque yo por mínimo te amo. ¿Y cómo lo conduces? Es que el compadre dijo que así lo solucionó uno de sus hijos. Es que las demás personas dicen que así. Es que el mexicano, pues ni modo, mijo, nos tocó vivir en México. Todos tienen que dar mordida para entrar a un buen trabajo. Tú también dala. ¿Qué te cuesta? No seamos de esa manera. Tengamos ese amor de buena conciencia. Y termina diciendo que también tiene que ser el amor no solamente de un corazón limpio, sino también de buena conciencia y también de una fe no fingida. Y esa fe fingida es muy fácil de interpretar. Muy fácil. ¿Qué es esa fe? La certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Pero esa fe también nos habla acerca de la obediencia. Porque nosotros no hemos visto aún a Cristo. Porque nosotros aún no tenemos el visto de Cristo. Pero Cristo nos ordena hacer muchas de las cosas. Y es tan sencillo, ¿no? En el hecho de ver que el amor es fingido, en una fe fingida. Porque cantamos: Señor, yo te dedico mi tiempo, yo te dedico mi familia, yo te dedico todo, toma todo mi ser, toma todo lo que tú quieras, haz tu voluntad. Es tiempo de congregarnos, es que hace calor. Y discúlpame que te lo esté repitiendo una y otra vez con la congregación, no es en el hecho de que te tengamos aquí, no es en el hecho de nosotros tener números, no es en el hecho de hacer crecer la congregación, es en el hecho desde que este es el simple reflejo de lo que realmente hay en tu corazón. Ese es el reflejo. Así de sencillo. El corazón que ha tendido a no tener una fe fingida es aquel que dice: pues adelante. Habrá ocasiones que sí, te tomarás el tiempo para otras cosas, pero, por ejemplo, te pongo la situación entre mi esposa y yo, que tenemos ya alrededor de 20 años en la congregación. El hecho de las veces que he faltado no son por culpa de decir: ay, me siento culpable. No, porque tomé un tiempo para ir con la familia, tomamos un tiempo de descanso, claro. Pero la mayor parte del tiempo siempre ha sido, y aún dentro de estos tiempos de vacaciones, el tener en memoria al Señor y decir: este es día del Señor. Gracias por permitirnos estar en este lugar, en estas vacaciones, con la familia. Gracias. Porque aunque estamos aquí, yo no me olvido que es tu misericordia, que es tu gracia, que es tu favor, que tú estás bendiciendo a la iglesia, que tú la estás ministrando. Aunque a nosotros nos has permitido esta dicha, tú sigues trabajando, tú estás con ellos, Señor, porque es la dicha de conocerte a ti, de estar contigo, de ser apasionados por ti. Esa es la fe no fingida. Porque por eso la Escritura nos dice que cuando Jesucristo habla con respecto
a la mesa que fue preparada por el señor de la casa y le dijo a sus siervos: ve por los que invité. Y cada uno se fueron disculpando y diciendo: uy, no, discúlpame, es que acabo de comprar una yunta. Uy, no, discúlpame, es que acabo de comprar una casa y tengo que verla. Uy, no, discúlpame. Está diciendo lo que hoy en día vivimos, y eso es una fe fingida. ¿Qué nos va a dar este domingo, paz? ¿Qué quiere que le dé? ¿Un helado, un café, qué quiere que le dé? Y podríamos buscarlo por dar. Pero si vienes por el café o por el helado, ¿sabes qué? Te voy a ser sincero, hay otros lugares donde te los dan más servidos y mejores, hasta de otros sabores. Si quieres eso, veo en los otros lugares. Si quieres conocer a Dios, si quieres entender a Dios, si quieres saber lo que realmente Dios quiere para tu vida, entonces ven a buscar a Dios. Ven y congrégate conforme a la medida de fe que realmente tienes. Por eso es el amor de una fe no fingida, perdón. Porque de ahí surgen todavía frases como: si Dios me ama tanto, ¿por qué me permite que sucedan estas cosas? Es que si Dios tiene esta situación, ¿por qué? Mira, y con esto termino. Primera a los Corintios, bueno, con estos versículos que te voy a dar a conocer. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12 al 15. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea. No es fábula, no es de genealogía interminable. Es algo que el Señor te está poniendo y que no es fantasioso. Dios no vive de las fábulas, de las fantasías. Dios te conoce, Dios sabe quién eres, y no sobrevendrá ninguna tentación en primera que no sea humana. Ninguna otra que te puedas imaginar y por ahí volar tu cabeza, no va a venir ninguna que no sea humana. Y aún en esto, fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedas soportarlo. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensatos les hablo, juzgad vosotros lo que digo. El apóstol Pablo le estaba diciendo: mira, te vas con unas cosas bien fantasiosas. No, es que el Señor me tiene aquí porque Él sabe el proceso. Porque no, estás ahí por tu negligencia. Es como ver la historia de Jonás. Y cuando le preguntan: oye, ¿por qué duermes? Todos estamos orando a nuestros dioses para que se calme esta tempestad. ¿Tú por qué estás aquí? Porque yo sé, es por mi culpa. ¿Y qué has hecho? ¿Por qué traes el mal a nuestras vidas? Miren, se va a acabar el problema si me echan al agua. Lo echaron y hubo una gran templanza. Y después de esto vino el gran pescado, o bueno, el gran pez, y se lo tragó. Y dentro de esta situación es como pensar que Jonás estuvo diciendo: ay, Señor, mira dónde me tienes. Es que yo sé que envías tus mejores luchas para tus más aguerridos guerreros. Mira, Señor, en la frustración que me encuentro, sálvame así como tu palabra dice, así como tú lo prometiste. Señor, yo estoy orando, yo estoy diezmando, yo estoy trayendo, yo estoy haciendo, yo estoy llamando. Mira todo lo que hago, mira todo lo que me propongo, mira todo lo que estoy escuchando. Ya dejé la Coca-Cola, ya me estoy poniendo ahora hacia la escritura. Mira y sálvame. Así de fantasioso suena. Porque ¿por qué entró Jonás al estómago del pez? Por su desobediencia. Él decidió ir en contra de lo que Dios le estaba pidiendo. No fue hasta que se arrepintió y dijo: está bien, vamos a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y entonces fue
echado a la orilla del mar cerca del trayecto hacia Nínive. ¿Ok? Así de fantasioso suena cuando nosotros tenemos el pensamiento de la doctrina añadida, falsa, de fábulas y genealogías interminables. Porque hasta eso también, es que de seguro me está pasando esto porque vengo de una maldición de brujos, de etc, de etc, y esto realmente no soy yo, es mi genealogía. ¿Sabes qué? No, la Escritura nos dice que si tú estás con Cristo, todas las cosas viejas han pasado y toda criatura ha sido hecho nueva, así como todas las cosas han sido hechas nuevas. Simplemente es que no estamos prestando atención a lo que Dios nos está llamando. Es que si Dios me ama tanto, no puede tenerme aquí. Job capítulo 2, verso 9 y 10. Entonces dijo su mujer, la mujer de Job, después de varias cosas que le habían pasado, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que le dijo su esposa. ¿No estás viendo dónde te tiene? ¿No estás viendo cómo estás viviendo? Solamente tú eres un loco, solamente tú eres un tonto, solamente tú le crees a aquellos que te dicen que las cosas, y curiosamente nosotros vivimos de realidades y ellos viven de realmente situaciones fantasiosas. Increíblemente es más fácil creer que los astros se alinearon para encontrar el amor de tu vida que creer en Dios, de que es necesario que cambies tu vida para que entonces puedas también que ofrecer a tu pareja si tú de la misma si mueres. Pero Job le dijo, ¿cómo sueles hablar como cualquiera de las mujeres fautas? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ay, espérame, Dios nos puede mandar mal. Y que su corazón fue limpiado de toda fábula, de toda genealogía, de toda situación. Así nosotros hoy debemos de vivir. Y si aún no queda todavía claro, el Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 10 al 12, están en la prisión de Jesucristo cuando iba a ser entregado para ser crucificado. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿No he de padecer esto? ¿No me he de justificar? Por eso su oración antes a esto, como contexto, él estando orando en el huerto de Getsemaní, él realmente oraba diciendo, Señor, si es posible, si está en tu voluntad, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Jesucristo vivió de esta manera. Pero ¿qué tal los cristianos de hoy? Señor, quítala. Yo no quiero eso. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero pasar por el proceso. Yo no quiero pedir perdón. Yo quiero que vengan y me pidan perdón. Yo quiero que vengan y me celebren. Yo quiero que vengan y me asciendan. Yo quiero que venga y se multiplique todo. Yo quiero que todo se haga a mi medida, a conforme yo lo quiero. No me vengas con otras cosas. Esas son fábulas y son fantasías. Gracias a Dios no hemos sido consumidos. Gracias a Dios. Si Dios actuara como en el Antiguo Testamento, de solamente un chisme, la tierra se abrió y se tragó a los hombres chismosos. ¿De qué te estoy hablando? Cuando estamos hablando en Éxodo, de cuando Dios los saca de la tierra de Egipto y van y entonces hablan murmuración en contra de Moisés diciendo, ¿a poco Dios nada más habla por medio de Moisés? Nosotros también podemos hablar. No había ni pasado ni unos cuantos días cuando le dijeron, tú sube al monte y todo lo que te diga el Señor nosotros haremos. Cuando bajaba ya estaban adorando a un Dios ajeno. Así de incongruente es el ser humano.
Así de incongruentes son nuestra manera de pensar en las cosas que Dios realmente quiere hacer y que lo justificamos por medio de fábulas y genealogías enseñando otra doctrina. Es tiempo de volvernos a Dios. Si Jesucristo mismo habla de esta manera, teniendo como contexto el hecho de que sabía qué es lo que iba a padecer y pidiéndole a Dios que si fuera posible, pero no lo fue así, porque Dios te amó de tal manera que entregó a su único hijo. Y ese hijo se cuestionó, pero decidió tomar la decisión de estar en la voluntad de Dios, diciéndole y afirmándole a Pedro: esta es la copa que me ha dado a beber mi Padre, ¿acaso no la he de tomar? Sé que es difícil, sé que voy a la muerte, pero ahora entiendo lo que Dios está planeando, lo que Dios quiere hacer, y por eso sucede el milagro que sucede. Jesús sana a Malco, le vuelve a restituir la oreja. Por eso Dios restituye a Job, porque entendió cuál era la veracidad de Dios en el asunto de decirle que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso tú y yo hoy tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. Porque no se trata de señalar, se trata de que puedas ver lo que Dios está reclamando nuevamente. El hecho de entender que Dios es Dios. Es un Dios todopoderoso, Dios fiel, Dios justo, pero también es un Dios soberano. Es un Dios temible, es un Dios que no ha cambiado en nada. Sigue siendo Dios. Simplemente ha extendido su gracia y su misericordia hacia nosotros. Si decides creer, permítele a Dios que suceda esto en tu corazón. Que sea limpio. Que exista buena conciencia y que no haya una fe fingida. Es necesario afirmarnos al día de hoy. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras.